Vamos a charlar de unos temas que anticipábamos. Están con nosotros Nicolás Taberna, Guillermo Steinman, son integrantes y militantes del movimiento popular Justa. Ahí están con nosotros. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Todo en orden? Bien, bien. Bueno, un relevamiento, lo comentamos al inicio del programa, que tiene que ver con barrios populares en la ciudad de Santa Fe, con un trabajo del RENAVAP también a nivel nacional, digamos que además congrega, o por lo menos tiene la ayuda de otros movimientos, de Cáritas, de Techo, etcétera. ¿Cómo es el tema? Sí, es una ley nacional que previo a su sanción se hizo todo un relevamiento nacional que a nivel local lo impulsaron organizaciones locales, con el apoyo, obviamente, de esas organizaciones que vienen a nivel nacional. ¿Ustedes participaron? Participamos tanto en los debates, en la sanción de la ley, participamos también censando y en muchas discusiones con la mayoría de las organizaciones que intervinieron en el relevamiento y en el armado, en la elaboración y en la sanción de la ley. ¿Cuál es el objetivo primordial, digamos, del relevamiento? Sí, habría que, digamos, diferenciar la ley con el relevamiento porque son dos etapas diferentes. La ley lo que viene a hacer sería algo así como reglamentar lo que ya a nivel internacional, a través de los tratados, también en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial, acá tenemos, es lo que sería una vivienda digna y adecuada. Son derechos humanos que tienen raigambre constitucional, que son de todos los sujetos, pero que por lo general siempre les falta reglamentación, que no quiere decir que no tenga implementación. Claro. La ley lo que viene es a dar un armado jurídico a esa situación. Declara de utilidad, por eso primero se hizo el relevamiento se censaron polígonos donde viven las familias que habitan los barrios populares, hay todos unos requisitos para ser censado, se relevaron esos relevamientos, después se fue y se censó familia por familia para ver quiénes eran y darle un certificado de vivienda a cada familia. Se declaró de utilidad pública sujeto a expropiación esos terrenos, cada polígono, que eso da lugar también a lo que es la integración sociourbana, que son todas las políticas públicas progresivas que tiene que llevar el Estado en coordinación nacional, provincial y municipal para regularizar esa situación. Y después, como una tercera pata que también tiene la ley nacional, que es muy interesante, es la prohibición de los desalojos por un plazo de 4 años de todas las familias, todas las viviendas que habitan en esos polígonos. O sea, como el armado, la estructura básica de la ley nacional que se apoya en lo que fue previo, que fue el relevamiento de barrios populares. ¿Cómo se describe la situación en Santa Fe? ¿Qué encontraron en Santa Fe? Sí, a nosotros nos parecía importante, más allá del relevamiento, ponerlo en un contexto general de los barrios populares dentro de la ciudad de Santa Fe. Por ahí, a partir de datos numéricos, que era un poco el objetivo de un informe que estuvimos elaborando, la primera cosa que nos llamaba la atención era el crecimiento de la ciudad de Santa Fe en el periodo 90-2010, que es el dato que pudimos acceder, que creció un 40% en su expansión urbana, en su mancha urbana, pero solo un 10% en población. Entonces ya nos marca, digamos, cuáles son las líneas de crecimiento de la ciudad y cómo el Estado necesariamente siempre llega tarde, digamos. Porque vos tenés un crecimiento urbano 4 veces más grande que el crecimiento real de la población. Entonces eso después determina las falencias de mínima en los servicios, digamos. Cómo llega el Estado, digamos, a esa situación. La otra cuestión, digamos, es específicamente en los barrios populares, que se detectaron 52 barrios populares en la ciudad de Santa Fe, que esos son aproximadamente 12.400 familias, que cuando los llevamos a números son más de 40.000 personas. O sea, para tener una idea de cuánto representa, en la provincia de Santa Fe, los núcleos urbanos de más de 10.000 personas son considerados ciudad. O sea que dentro de la ciudad de Santa Fe tener 4 ciudades viviendo en barrios populares, con lo que eso implica, digamos. Qué bárbaro, 40.000 personas. Bueno, uno piensa, por ejemplo, el barrio Santa Rosa de Lima, por citar uno. Y es extremadamente populoso Santa Rosa. ¿Cuántos habitantes tiene? ¿20.000 habitantes? ¿Quizá más? Santa Rosa, no, mucho más. Mucho más, ¿no? Cerca de 40.000 habitantes. Cerca de 40.000 habitantes. Alto Verde, 17.000 ¿no? Alto Verde. ¿Cuánto? 17.000. 17.000 Alto Verde, digamos. Estamos hablando de números enormes. ¿Y ustedes qué definen por barrio popular y cuáles son, entonces? Sí, la definición es la que da el decreto reglamentario, que son
más de 6 familias, más de 6 familias, no quiere decir 6 viviendas, más de 6 familias en el polígono, le tiene que faltar 2 de 3 servicios esenciales, luz, agua y cloaca, y Claro. el 50% no tiene que tener regularizada su situación en la tenencia. O sea, 2 de 3 servicios no tienen que tener tienen el que barrio directamente, y la mitad o más no tener regularizado o sea, no tener el dominio sobre el terreno. Digamos, no tenencia tener segura. titularización Y ni más nada. de 6 familias. Si se reúnen esos requisitos, el Estado, a través de RENAVAP, y el certificado lo emite ANSES, lo reconocen Claro. como un barrio popular. ¿Y dónde están ubicados? Bueno, eso fue un trabajo interesante que hicimos, en formación de indicadores, en la lógica de Santa Fe, Sí. digamos, en la ciudad de Santa Fe, donde más hay barrios populares en todo el sector costa y a medida que nos vamos al noroeste de la ciudad. Esos indicadores que nosotros también salimos de RENAVAP a la hora de hacerlo, tomamos otros indicadores, es que a medida que se van al noroeste, Ahí se estamos va viendo agravando la en situación pantalla, ¿no? en todos los indicadores en torno al derecho humano. Ajá. Por ejemplo, un indicador sencillo para analizar y que está muy bueno es la cuestión del transporte público. El transporte público es un derecho humano reconocido internacionalmente, el Estado tiene que respetarlo, y en la zona costa hay un déficit de hace más de 20 años donde no hay políticas públicas progresivas que hagan que la familia, las vecinas y los vecinos de la ciudad de Santa Fe se les respete ese derecho. Entonces, a medida que nos vamos alejando, ahí en los cuadritos se ve bien, se van encontrando cada vez con más barrios populares. Y a medida que nos acercamos al centro, que esto es otro indicador que el Guille lo trabajó bien, encontramos con más, que recién estaba comentando, más obras por parte de los privados, más obras por parte también del público, pero nos encontramos que en realidad son en los otros cordones donde más déficit en cuestiones de derechos humanos existen. Que eso también es interesante para analizarlo en torno, que es una de las primeras preguntas que nos hicimos nosotros para elaborar este informe, que es en torno al principio, son principios de derecho humano, principio de no regresividad en materia de derecho humano, principio de progresividad, que básicamente consiste es que en el estatus que una familia está, siempre tiene que estar en mejor condición. La política pública tiene que intervenir para hacer que esa familia, ese barrio, esté, una vez realizada esa política, mejor. La no regresividad justamente es que no esté peor. Esté peor. Que... Nosotros lo que constatamos, que también lo tomamos como algo regresivo, es un periodo de mucho tiempo donde directamente no existen políticas públicas progresivas. Y también, perdón que lo haga un poco extenso, pero estos indicadores también lo que nos marcan es que existieron políticas públicas, nosotros no decimos que no las hay, pero evidentemente el sistema estructural en torno a la vivienda digna y adecuada en Santa Fe no se modifica. Siempre son los mismos cordones los que sufren los mismos problemas, claro, el mismo incumplimiento. Quería ver otra vez si podemos el mapa de ustedes, la división que hicieron de la ciudad de Santa Fe. Los sectores más oscuros representan, si lo podemos ver en pantalla, representan, ahí está, gracias. Los sectores más oscuros, el color más oscuro representa los barrios populares. Sí, las mayores concentraciones de barrios populares organizados por distritos. Exacto, muy bien. Ahí tenés un gran ejemplo de la tremenda asimetría, entre otros, ¿no? De la gran expansión de la obra privada con sectores descuidados o relegados. Alto Verde con el puerto, separados por el dique. Tenés una explosión inmobiliaria privada enorme en los últimos 10 años y tenés Alto Verde que tiene todas sus dificultades. Por poner un ejemplo, ¿no?, de las grandes asimetrías. Y allá en el noroeste, el Camino Viejo, todo lo que es Camino Viejo Esperanza, ahí está una parte muy complicada. Pienso, ¿no? Porque sí, antes también tenés la foto que la tengo, tablada, digo, la tablada, el Camino Viejo Esperanza, sí, esos lugares son muy precarias las viviendas y las cuestiones habitacionales de sus habitantes. Se encontraron además con gente que además no tiene documentos y tiene, digamos, o no está dentro del paraguas del Estado, no tiene tal vez una asignación universal. Sí, no a la hora... No, o sea, cuando hicimos este informe no lo relevaron. Claro, no lo hicimos por ese lado. Sí, sí te puedo confirmar por trabajos nuestros en determinados barrios donde hay un déficit, sí, en torno al DNI. Por ejemplo,
una política pública interesante como es Nueva Oportunidad enfrenta constantemente, una política pública de la provincia, constantemente un problema de DNI, ¿no? Que eres armar el grupo de chicos y chicas, muchas veces no tienen DNI. Eso nos pasa, pero por ejemplo en mi caso en Playa Norte, con 2 Nuevas Oportunidades que se están trabajando ahí, hemos enfrentado esa situación. Pero después, o sea, específicamente de este informe que elaboramos, no lo hemos tratado ese tema. Bien. Para el arquitecto de Guillermo, en 20 años, en 2 décadas, creció 10% la población, pero 40% la geografía ocupada. Sí. ¿Esto sucede en general, es un fenómeno latinoamericano, argentino, o es un fenómeno que tiene ciertas particularidades en el santafesino? Sí, el dato por ahí es importante remarcarlo, es de la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación. Me parece importante, digamos, citar la fuente. Sí, el fenómeno del crecimiento expansivo de las ciudades es una cuestión de planificación de políticas públicas. Sí, es un fenómeno que excede a la ciudad de Santa Fe, que pone en contraposición 2 modelos, o un crecimiento expansivo con una gran ocupación de territorio, que tiene estas afectaciones, digamos, que después no se llega con los servicios, o el otro modelo, que es el que se debería empezar a promover, que es un modelo de ciudad mucho más compacto, que tienda a densificar la ciudad y a ocupar la capacidad instalada de los servicios. Cuando uno habla de un crecimiento expansivo, estamos hablando de que hay que llegar con una infraestructura de servicios que después se encuentra subutilizada, porque se encuentra dispersa. Claro. Por ahí el ejemplo más antagónico de todos son los country, claro, que pueden tener una capacidad para brindar servicios mucho más grande que la que realmente brindan a un costo de infraestructura muy alto. Cuando hablamos de un crecimiento, digamos, que debería ser más denso, generalmente lo que se piensa es mayores niveles de ocupación sobre la misma parcela urbana a la que ya se encuentra con servicios. O sea, son los 2 modelos, digamos, que están antagónicos o en disputa para garantizar el acceso a los servicios básicos. Sigo preguntando. Dale, sí, yo tenía una duda, sí, en realidad, similar a lo que vos preguntabas. ¿Se encontraron con algunas particularidades de Santa Fe? Es decir, más allá de esto que son algunos números interesantes y volviendo un poco a la pregunta de Héctor, si es un fenómeno más latinoamericano o tiene particularidades locales. ¿Qué llama la atención del ocupamiento urbano en Santa Fe, de los barrios populares de Santa Fe? ¿Tiene alguna particularidad que uno diga, bueno, mira, en Santa Fe la forma de verlo o la lupa se tiene que poner de otra manera, quizá de otras ciudades? Particularmente pienso que una de las situaciones que presenta Santa Fe es la relación con la laguna, con el río, el tema del riesgo hídrico, claro, y en consecuencia la cuestión de relocalizaciones. En Santa Fe es muy compleja toda política que interviene en la cuestión de relocalizaciones. Se utiliza el discurso del riesgo hídrico para desalojar, porque no son relocalizaciones, para desalojar barrios que molestan en la ubicación donde están. Bajos judiciales, por ejemplo. Era Bajos Judiciales, Playa Norte. Playa Norte. Se dan esas situaciones. Nosotros venimos un rato antes nos habían llamado por problemas de desalojo en Nueva Esperanza. Medio que estamos en las corridas, claro, hoy por eso. Villa Culta tuvo también en su momento un par de episodios. Hay una relación ahí con el río muchas veces que no se respeta. Está lo que es la Vuelta Paraguayo, que tiene un proyecto presentado, que ellos quieren quedarse en su barrio, que tienen su relación con el río y que si vos lo trasladás a otro lado, pierden esa relación, pierden su trabajo. Hay muchos derechos involucrados que se vulneran. Después ni hablar que la cuestión es de relocalizaciones, además de tener que ser última instancia, primero se tiene que fomentar toda política pública para que la gente se pueda vivir donde ellos viven, pero en caso de que no se puedan, las relocalizaciones deben darse dentro de una estructura. Hay también normativa que manifiesta cómo tienen que ser llevadas, claro, las relocalizaciones, que tampoco se respetan. Se hacen como alguien decide que se debe hacer y se violan sistemáticamente, porque es una política de violación sistemática de derechos humanos. Eso es más compulsiva que voluntaria, casi siempre. Sí. Más coercitiva también. Claro, sí. Hemos tomado conocimiento de amenazas. Sí, topadora, directamente, te cae la topadora. En particular me ha tocado tener que ir en un momento a las 11 de la noche, cuando hay tratados internacionales específicamente dicen que no se puede ir de noche, claro, ni con lluvia o tiempos climáticos adversos a
a desalojar. De hecho, en realidad el Estado no puede desalojar. La vivienda digna y adecuada es un derecho que el Estado no puede violar. Entonces, desalojar no debería existir la palabra desalojar por parte del Estado. Sí debería existir en todo caso la relocalización, que previamente tiene que ser asignada una vivienda digna y adecuada para la familia, que también hago hincapié en lo que es digna y adecuada, porque muchas veces se hacen promesas, cuando las familias llegan no reúnen los requisitos elementales para poder vivir. Claro. Quería preguntar a Guillermo, el crecimiento con estas características de la ciudad de Santa Fe, por seguir en este ejemplo, sí, que puede ser un poco anárquico, muy desordenado, para nada sustentable. ¿Alguien está pensando, obviamente ustedes dos sí, pero alguien con decisión está pensando en esto hoy? Esto debería estar contemplado en los planes urbanos, digamos. La municipalidad debería, digamos, definir cuáles son los grandes ejes de crecimiento de la ciudad. En los modelos, esto que te estoy hablando, un modelo más compacto o un modelo extensivo, no están, digamos, en discusión, al menos en la agenda municipal, que es la que tiene que tomar las decisiones, digamos, para definirlo políticamente. Bien, pero no está en la agenda, pero con la suficiente energía como para modificarlo. ¿O? No, esto es lo que te decía, no está en la agenda. Ah, no está en la agenda, no está en la agenda. No es una discusión que al menos se esté dando en la ciudad de Santa Fe. Más allá del mundo académico, que es donde siempre tienen más. Entiendo. Ahí agregaría un puntito también. Nosotros cuando hablamos de regresividad también la analizamos por el lado de resultados, que son las políticas públicas, y también por el lado de las normativas. La ley esta que veníamos hablando es nacional, se pudo hacer una sanción a nivel nacional de una ley que reglamenta. Tenemos tratados internacionales que también expresan mucho esta situación, pero lo que debería ser más sencillo, que es lo local o lo provincial, encontramos con un gran déficit en cuestiones normativas. Claro. En la comisión de Hábitat, de diputado, con Patricia Chalvo, hemos trabajado mucho, se han presentado muchos proyectos. Hay un proyecto de ley de hábitat muy completo que está parado hace mucho tiempo y no tiene sanción. Un proyecto que vendría a dar, en materia normativa sería, en la cuestión de normativa, vendría a dar muchas respuestas que dentro de la provincia no las tenemos. También hay un proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Regularización Dominial que también está cajoneado. Hay una ley de suspensión de desalojos previa a la Ley Nacional que también no tuvo sanción. Digamos, también hay lo que debería ser más sencillo, que es lograr consensos mínimos a nivel local sobre esta temática en cuestión normativa, ni hablar de la cuestión presupuestaria, que es en realidad cuando uno... la ley nacional, uno de sus artículos es la integración sociourbana. Hay que asignar presupuesto para llevar adelante la integración, vivienda, etcétera. El presupuesto no hay directamente asignado, creo, pero a nivel local, que debería ser lo más sencillo, nos encontramos una cuestión regresiva mucho más fuerte que a nivel nacional y a nivel internacional, donde la lógica indicaría que debería ser al revés, porque los actores que participan somos menos. Claro. Nicolás, Guillermo, gracias por venir. Un gusto charlar con ustedes. Gracias.